Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading. Ya vamos por la número 118 y arrancamos con Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues ¿Cómo va nada, todo? aquí de sábado de mañana pensábamos que iba a llover, pero al final salió un día soleado. Bueno, anda, Así estupendo. que Estupendo. nada, Hacemos sábado a la mañana para que podamos, bueno, subirlo cuanto antes a la plataforma. Lo subimos a lo largo de la mañana estará subido y así tenéis más tiempo. Tenéis más tiempo para verlo con calma. Manu, ¿cómo Pues vamos? lo mismo que Julio, aquí marcaba agua para este fin de semana y al Sí. final ni agua ni nada, sol, tal como termine con vosotros de hacer esto y de analizar lo que nos puede deparar la semana, hacer alguna rutilla o algo. Hay que Bueno, aprovechar el día. eso sí que es aprovechar el día, sí, señor. Mm. Muy bien, venga, pues nada, como siempre, vamos a hacer la estructura habitual. Empezamos por el resumen de los índices y voy a dejarme compartir pantalla y ya me decís si está bien compartida, que últimamente no lo tengo muy claro. Ahora sí, deberíamos estar viendo el IBEX 35, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Venga, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35. Como siempre, acordaros que nosotros todos nuestros comentarios, salvo que digamos expresamente lo contrario, están dirigidos a swing trading, es decir, a operativa a corto plazo. Operaciones que duran desde 2 días o un día incluso a veces hasta un mes, a lo mejor, si las cosas van muy bien, ¿no? Pero siempre hablamos de ese enfoque de corto plazo. Si a lo largo del vídeo, oye, ves que te aporta valor, cualquier comentario, cualquier idea que planteamos, te agradecemos si le das al pulgar hacia arriba, ¿no? Y nos ayudáis a difundir este proyecto. Venga, en pantalla tenemos gráfico semanal a la izquierda, gráfico a diario a la derecha. Esa es la estructura que siempre tenemos para el análisis swing trading. En el gráfico semanal lo que buscamos es simplemente tratar de encontrar en qué momento, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el valor. ¿Qué es eso del ciclo de vida? Bueno, pues básicamente esto que os voy a poner en pantalla ahora mismo, o que debería aparecer en pantalla ahora mismo. Ahí lo tenéis. Este es el ciclo de vida de toda que cualquier acción está realizando en cualquier momento. Es el único movimiento posible en realidad. No sé, tengo aquí unas cuantas acciones que nos habéis solicitado, Artificial, Soltec, OHL, todas ellas, sin excepción, están en alguna de estas 4 etapas, tanto en marco temporal semanal como en marco temporal diario. Pues bien, el primer paso para analizar un valor es, desde el punto de vista del swing trading, es tratar de encontrar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra en marco temporal semanal, lo cual traducido es, en este momento, tratar de analizar en qué etapa se encuentra en este marco temporal semanal. Bueno, como ya venimos diciendo desde hace un tiempo, en concreto desde esta vela, porque este es otro de los valores añadidos que tenemos en nuestro enfoque, el 99,9% de nuestros conceptos son objetivos. Entendiendo por objetivos que si una vez que lo aprendes, una vez que interiorizas el concepto, todas las personas tienen la misma opinión. No depende del sesgo de cada uno, ¿no? En esta vela, en concreto en la vela número 1 de este año, comenzó la etapa 2 en este marco temporal por una razón concreta. Bien, entonces, a partir de ahí empezamos esta etapa 2 con mucha fuerza hacia arriba y que había llegado a este objetivo. Decíamos, y en realidad ya lo íbamos diciendo, pues en realidad desde que llegó en la semana 5 a este nivel, que lo más normal es que comenzara un rebote. Perdón, un retroceso, o lo que llamamos inhalación, retorno del precio a la media de 20, porque ya sabéis que los precios se mueven en alejamiento de la media de 20, acercamiento a la media de 20, alejamiento a la media de 20, acercamiento a la media de 20. Es lo que llamamos, por hacerlo más rápido, exhalación e inhalación, como si fuera nuestra propia respiración, ¿no? Entonces, decíamos 2 cosas importantes. Cuando esto estaba más o menos así, vamos a ponerlo ahí, ¿vale? A partir de aquí, si vais a ver los resúmenes semanales de trades que están en la lista, en el canal de YouTube debajo, podéis verlos. Cuando llegamos a este momento, ya empezamos a decir, uy, cuidado, porque este movimiento alcista está a punto de terminarse. Y está a punto de terminarse por 2 motivos. Uno, por la tremenda distancia que tenía con respecto a la media de 20, algo que es visual, y porque ya llevaba 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes seguidas. Y más de 5 velas verdes seguidas, aunque existe, es raro. Si además había una siguiente razón, había llegado a una zona objetivo, que era la zona de este máximo relevante o incluso de los 9.310, lo más normal es que ahí finalizara la exhalación. Pero además de eso, decíamos,
sí ocurre, porque nosotros no somos adivinos, nosotros generamos escenarios. Porque no somos adivinos, yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer la bolsa la semana que viene, evidentemente. Lo que sí puedo generar son escenarios de probabilidad, ¿no? Y sobre todo, a partir de ellos, por tener preparadas algunas acciones interesantes, que es lo que hacemos en la plataforma, ¿no? En segmentos que se ajustan a ese posible escenario, ¿no? Bien, pues a partir de aquí decíamos, aunque nuestro escenario es que este movimiento esté ya pues, muy próximo a finalizar, si arrancara y superara la resistencia, no nos lo creeríamos. Revisar por favor los RST anteriores, es solo la parte inicial, por lo tanto es fácil de localizar y además en la propia vídeo tiene cuando empieza el análisis del IBEX 35, del local market. Decimos, no nos lo creeríamos. ¿Por qué? Porque no nos creemos rupturas de resistencia cuando ocurren lejos de la media. Cuando ocurren lejos de la media, no nos las creemos, especialmente si el movimiento nace desde muy lejos, desde la cercanía de la media de 20. Entonces, es muy probable que eso falle. ¿Qué ha ocurrido en las siguientes semanas? Bueno, pues esta en la que ya ha intentado empezar esa inhalación. De hecho, aquí nosotros pensábamos, o yo por lo menos pensaba, que aquí comenzaba la inhalación. En la vela siguiente nos hace esto y hace esta ruptura y decíamos, uy, esa ruptura no nos gusta mucho por esos motivos antes explicados. Y ahora, ¿qué nos está haciendo? Bueno, pues nos está haciendo lo que sí parece el comienzo de una inhalación. Es verdad que ha recuperado un poco y nos ha dejado un poco mecha por abajo, lo cual demuestra cierta fortaleza, pero vamos a ver en diario cómo está esa situación. En diario tenemos una etapa 2, viene marcada por los mínimos relevantes, que son estas flechas que tenéis aquí, que es un indicador que nos ha hecho Ismael y que un suscriptor, y que podemos descargar directamente desde la plataforma. Los máximos relevantes, otro tanto de lo mismo. Y ahora lo que tenemos que ver es analizar cómo está el movimiento. Fijaros, yo aquí, claro, a simple vista veo varias cosas, ¿no? Pero es a costa de ver muchísimos gráficos, ¿no? Pero en primer lugar, cosas que me llaman la atención es la distancia de 2, es decir, la distancia entre cada máximo relevante y su media. Entre cada Juan, máximo. baja Sí. un poco el gráfico, así también se verá el máximo de esta semana. Perdón. Ahí, bien, buen apunte, sí, señor. Fijaros, el máximo relevante es este, bueno, pues la apertura, siempre lo hacemos con la apertura, un 4,16, ¿vale? Si vamos aquí, esto ya es bastante menos, es un 2, bueno, un 2,27, aunque debería ajustarlo bien, aquí, un 2,57. Y el siguiente, aquí, que es este, y gracias por decirme ese comentario, es un 2,06. Esto que, bueno, la gente que ya tiene tiempo, pues visualmente ya se ve, si lo objetivizas, es decir, lo llevas a números, a números porcentuales que no son discutibles, por eso decimos objetivo, porque no es discutible, vemos que va reduciéndose, ¿no? Esta fuerza, 4,16, un 2,57, un 2,06. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la tendencia de esta fuerza está minorándose, el momentum que se suele decir está perdiéndose. Bien, eso es la primera concepto que aprendemos en el curso intermedio y que nos parece interesante. Y el segundo es, bueno, pues ya sabéis, el nivel de retroceso. Eso es siempre lo mismo. Siempre medís de un mínimo relevante a un máximo relevante y vamos a ver hasta dónde llega. Y de momento ya ha eliminado pues el 60 y tantos %. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues normalmente es que este siguiente movimiento, si llega aquí, le va a costar superar los 9.400, que es un poco, bueno, 9.370, que es un poco el máximo anterior. Además, ya el viernes nos ha hecho una especie de giro, ¿no? Quizás de comienzo de siguiente tramo bajista, ¿no? En el marco temporal semanal ha eliminado yo diría el 70% más o menos, lo cual también es fortaleza bajista en ese caso. Así que, aunque de momento tenemos una etapa 2, no me extrañaría que fuera la última semana de etapa 2 y que comenzara una etapa 3 en este marco temporal. Este es un poco, y por lo tanto esta semana que pudiera acercarse a este mínimo, a esta zona. Aunque arranque un poco alcista por cómo terminó el viernes, me da la sensación de que no va a superar este máximo y que podamos irnos a este nivel. Si llega a los 9.066, 9.069, bueno, vemos un cierre en 9.069, pues tendremos el comienzo de la etapa 3 en este marco temporal diario. ¿Vale? Y después de una 3 normalmente viene una 4, que lo hablábamos esta semana en el Signal sobre la secuencia, la secuencialidad del ciclo de vida. Vale, este es el enfoque que yo tengo para IBEX 35. Julio, Manu, como lo veis, no sé si queréis Sí, añadir bueno, algo. O... igual que tú, ¿no? Un poco lo que comentábamos el miércoles, ¿no? En el meeting, ¿no? Que
que aún teníamos etapa 2, pero ya había signos claros de que la etapa 3 estaba próxima, ¿no? Y bueno, ya al final de semana, pues un poco más confirmación de ello, ¿no? Por lo tanto, Yo, en estos casos, sí, sí, bueno, perdón. sí, que lo único que añadiría es en el marco diario Sí. que en caso de que el lunes no supere el máximo de la vela del viernes, por proporción de impulsos, se podría ver que, digamos, el objetivo, si pierde el mínimo que es de la vela del... Exacto, si pierde ese mínimo del miércoles, va a ser el soporte mayor. Claro, va a ser este de aquí. Mm. 8.992, perfecto. Puede De ser hecho, el objetivo para final de semana o próxima semana. correcto, correcto. Es un planteamiento que comparto, sí, señor. De hecho, hay una acción que nos han pedido, que ahora no recuerdo cuál es, que tiene, que tiene bueno, un techo redondeado y nos pide salida y en este caso sería, bueno, pues está claro que si perdiera este mínimo, pues sería el momento adecuado, ¿no? Vamos a verlo luego, vamos a verlo luego. Venga, dentro del local market ya sabéis que analizamos 3 índices. Analizamos nuestro local market más core, ¿no? Más que es el IBEX, pero también nos vamos a ver cómo está Europa, ¿no? Y nos vamos a ver al X5E, que es el índice de Eurostoxx 50 y que bueno, pues plantea un poco el mismo escenario, ¿no? Teníamos una etapa 2. ¿Por qué tenemos una etapa 2? Porque tenemos la media de 20 alcista, que es la fina, la media de 40 alcista, que es la un poco más gruesa, que las dos están verdes, ¿lo veis? Está configurado para que si es bajista sea roja y si es altista sea verde, para que visualmente sea más rápido el análisis. Y además los máximos relevantes pues son crecientes, este es uno, el siguiente probablemente ya vaya a ser este, los mínimos relevantes, pues bueno, en teoría van a ser crecientes también, ¿no? Y decíamos, oye, esto ya tiene una distancia con respecto a la media importante, aunque pudiera subir un poquito más, lo más normal es que comience una inhalación, y es lo que ha comenzado esta semana, ni más ni menos, en concreto, muy en concreto, el viernes. Ahora, cada vez que comienza la inhalación, es decir, el retorno del precio hacia la media de 20, siempre tenemos como primer objetivo la zona que denominamos como soporte menor. ¿Y qué es un soporte menor? Pues simplemente es el retorno, es un precio que marca un mínimo en zona de máximos anteriores. ¿Lo veis? En zona de máximos anteriores. En este caso son máximos relevantes, pero no tienen por qué ser máximos relevantes, ¿vale? Entonces, esta zona, y por eso lo marcamos como zona, cada vez que veáis elipse es zona, esta zona es uno de los posibles objetivos de esta inhalación actual. ¿Ok? Uno de los posibles. Yo no digo que aquí vaya a rebotar, ¿eh? Lo que sí digo es que hay un escenario muy claro que si sube, que si cae hasta aquí, aquí es muy posible que aparezcan compradores. Además, otro de los datos es por cómo ha arrancado la inhalación. Esto es lo que llamamos una gran vela sólida, una gran vela sólida que elimina todo el color de la vela previa. Nos indica que el siguiente patrón de compra 1, que vamos a suponer que se ejecutará aquí, el siguiente arranque alcista, no nos va a superar este máximo en primera instancia. Lo más normal es que nos dé fallo, es decir, que suba hasta aquí a lo mejor y que luego caiga otra vez para hacer retest. ¿Ok? Vale, pues esto es el lenguaje, esta es la lectura que nos da el marco temporal semanal, que ya veis que nos facilita bastante información. De mano nos dice que esta semana que viene lo más probable es que sea bajista y nos dice zonas posibles de parada. La primera sería esta y la siguiente ya sería esta. La siguiente ya sería los 3.790. Marco temporal diario. Vale, si esto está comenzando en semanal inhalación es porque en diario esta etapa 2 está o finalizada o próxima a finalizar. En este caso, fijaros, varios conceptos. La importancia de tener marcadas las zonas de soporte y resistencia, porque ahí es donde se para, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo se para? Y ayer se ha parado aquí justo también. Fijaros, de este último impulso alcista, que voy a hacer como me dijo Manu, ahí, de ese último impulso alcista, ¿cuánto ha eliminado? Bueno, pues coges los retrocesos y nosotros no utilizamos los números de Fibonacci, no nos complicamos tanto la vida, nos vamos directamente a 40 y 60, esto lo podéis configurar fácilmente en ProReal o me imagino que en cualquier graficador, y fijaros cómo de todo este impulso alcista ha eliminado el 100%. Cuando eso ocurre, hablamos de etapa 3. Tenemos una etapa 3 en este marco temporal, lo cual tiene sentido si en semanal está comenzando una inhalación. Un retorno del precio hacia la media de 20. ¿Lo veis? Esto es un poco lo que hablábamos en el curso intermedio de los alineamiento de los marcos temporales. Tienen que encajar, tienen que tener sentido. Si alguna vez veis que no tienen sentido,
que dices, es que esto que está haciendo en diario no tiene sentido para encajarme en el semanal. No tiene. Ese movimiento en diario va a dar fallo. ¿Ok? El que sea, no sé si alcista o bajista. Ese movimiento diario va a dar fallo. Cuidado. ¿Vale? Y esta es una lección importante, quizás para los ya más avanzados, ¿vale? Para los que ya lleváis con nosotros en Seed Mentor un año o año y pico, porque seguramente lo entendáis mejor, y si no, pues bueno, como esto se va a dar en más ocasiones, lo explicaremos en más ocasiones, pues a la gente que se está incorporando, que es bastante, pues le irá sonando, ¿no? Sobre todo lo podrá integrar en su trading. Bueno, dicho esto, a ver, ahora mismo tenemos el arranque, vemos un impulso bajista, un arranque alcista y luego el siguiente arranque bajista que puede haber llegado, no sé si por proporcionalidad habrá llegado a su objetivo, déjame ver un momentito, y hacemos bueno, es la cerca, pero todavía podría tener caída. Fijaros, ¿cuándo pasaríamos de etapa 3 a una etapa 4? Bueno, pues cuando este movimiento actual marque un nuevo mínimo, vamos a suponer que fuera vamos a suponer que fuera ahora ya podemos eliminar este de aquí porque ya no nos aporta información, ya está justo en zona de soporte. Si fuera imaginaros, este nuevo siguiente mínimo relevante, pues cuando pierda este mínimo relevante, estaríamos comenzando la etapa 4, ¿vale? Porque ya tendríamos estructura de mínimo, cuando lo pierda a cierre, cuidado, no que lo pierda intradía. Dime, Manu. Pon flechitas porque se entenderá mejor. O sea, pon Vale. el rebote y cuando Vale, pierdas. correcto, me parece bien. Fijaros, imaginaros que hace este movimiento, luego sube, y luego en el siguiente movimiento, ¡pum!, lo pierde. Bueno, pues es justo en este momento, cuando veamos un cierre por debajo de este 4.162, que es más o menos este mínimo, en esa vela concreta que cierra por debajo, fijaros qué objetividad, es el comienzo de la etapa 4 bajista. Es decir, estarías aquí. Estarías justo aquí. Justo aquí. ¿Vale? Después de una etapa 2 viene una etapa 3 y estarías justo en este momento. Vale, pues eso sería aquí. Fijaros que llegamos al nivel de detalle de cuándo comienza una etapa, cuándo finaliza una etapa. Eso es importante porque siempre lo que te va a permitir eso es un concepto súper poderoso, porque nos va a permitir estar siempre alineados con el mercado y no tener esa sensación que siempre decimos del show de Truman, ¿no? Que parece que entro yo y se da la vuelta. No, con este sistema, con este enfoque, vas a estar siempre alineado con el mercado. Y eso no significa que vas a ganar siempre en todas tus operaciones, para nada. Pero como mínimo vas a evitar errores gruesos, errores potentes. Por lo tanto, ese sería el escenario, este sería el momento en el que ya la etapa 3 finalizaría y comenzaría una 4. Claro, para ello, ¿cómo estaría ya la media, que está casi plana, la media de 20? Pues lógicamente ya estaría roja bajista, que sería el primer comienzo, y la media de 200, que ahora todavía está claramente alcista, también estaría girando. Estaría 40, planando. 40. La de 40, ¿qué dije? La de 20, vale, perdón, la de 40 estaría girándose, ¿vale? Bien, este es un poco el escenario en Eurostoxx. Nos vamos al DAX. Ocurre otro tanto de lo mismo. Fijaros, otro tanto de lo mismo. Con más detalles, sobre todo por lo que estoy viendo en diario. Fijaros, bueno, el ciclo de vida, mirad un momentito, fijaros el ciclo de vida, ¿vale? Guardarlo mentalmente, y ahora mirad esto. Voy a eliminar la de ocultar. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no es verdad? Es justo esto. Es ni más ni menos. Esta es la realidad de la bolsa, ¿vale? Y cómo podemos aprovecharle, pero simplemente poniéndonos de su lado. Nosotros no vamos a inventar nada, no nos vamos a anticipar a nada. No, eso no existe. O bueno, no existe. Pudieras en algún momento tener cierta suerte, pero si buscas una inversión sostenible, una inversión que tenga sentido y que sea sostenible en el medio plazo, este es uno de los posibles enfoques, ¿no? Cuando el precio estamos en etapa 2, en este marco temporal, y veo esto y me acuerdo de julio, estas tres medias juntas, vemos cómo arranca con fuerza en la exhalación y cómo empiezan a aparecer las mechas, ¿lo veis? Empiezan a aparecer mechas por la parte de arriba. Eso es un signo muy claro y lo vemos mucho sobre todo en el mercado americano. Julio nos lo explicará ahora. Cada vez que hay 2 o 3 mechas, yo generalmente le pido 3 mechas. 3 mechas, bien en 3 velas o en 4 velas. Hacia un sentido y en el otro no. Eso significa que son intentos, en este caso, alcistas negados. Movimientos alcistas, oye, me voy para arriba.
Y sin embargo, ¿qué hacen los vendedores? No, no vas, porque tengo yo más fuerza. Al día siguiente, me voy para arriba, y dicen los vendedores. No, no vas, porque yo tengo más fuerza. Y en la siguiente, ¿qué hace? ¡Prum! Para abajo. ¿Vale? Entonces, claro, si ese escenario de mechas por arriba ocurren lejos de la media de 20, lo más normal es que esos indicios te estén diciendo, uy, cuidado que este movimiento, este swing, esta exhalación está a punto de finalizar. Lo más normal es que esté comenzando el retorno hacia la media de 20. ¿Esto por qué es útil? Pues imaginaos que esto fuera una acción, bueno, o que estéis en el índice y habéis cogido este patrón de compra 1. Y cuando vais ganando X dinero, ya os pensáis, oye, ¿será el momento de salir? Siempre tienes la duda, ¿no? Porque te queda está aquí el diablillo con la avaricia, ¿no? Con el sentimiento de la avaricia. Ya, llevas ganando vamos a poner que entramos aquí y estás aquí. Llevas ganando un 9%. Ya, pero es que a lo mejor esto sigue hasta la siguiente resistencia y te ganarías un 15, un 16, ¿no? Bien, para evitar que el diablillo ese que todos tenemos aquí nos juegue malas pasadas, pues nos fijamos en lo que el precio hace, que en realidad es lo realmente importante. Entonces, a partir de aquí, en cuanto aparecen estas mechas, ya empiezan a tener como mínimo la alerta, Vale, esta vela del viernes de esta semana, pues es clarísima, sobre todo, aunque se haya generado solo el viernes, es clarísima, es arranque de movimiento bajista, una vela envolvente, es una gran vela sólida y por lo tanto ya nos implica muchas cosas de cara a futuro, ¿no? ¿El objetivo de esta caída? Bueno, el primer objetivo, como siempre, de una inhalación es soporte menor. Y lo marco con una elipse, no con un punto. ¿Por qué? Porque las zonas de soporte no son 14.655 que veis ahí en pantalla, no, son unas zonas. Si alguien pretende que el precio caiga y se caiga justo a este máximo, que es 14.675, y pone el stop en 14.674, el de la entrada, pues te va a dar error, te va a dar fallo, y es una de las cosas que cometen mucho los inversores novatos, ¿no? Entonces, este sería un primer objetivo, que se vaya a zona de soporte menor, ¿no? Bien, para que esto sea el comienzo de una inhalación en diario, tiene que haber un comienzo de una etapa 3. Normalmente así siempre funciona, ¿no? De aquí, ¿qué veo? Bueno, pues vamos a repasar estos conceptos que hay aquí en pantalla. Por ejemplo, este grado de inclinación. Cuando veis una inhalación, un retorno hacia la media de 20, con una inclinación del 78%, 78, 80, tal. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el primer patrón de compra 1, que en este caso se ejecuta el lunes 23, nos va a dar fallo. Es decir, ¿qué quiere decir que dar fallo? Que en esta subida no va a superar el máximo anterior. De aquí lo veis, ¿no? Sube un poquito, se vuelve a caer. E incluso lo hace otra vez, hace doble y retest. Y desde aquí sí, ya arranca. Vale. Fijaros, cuando hace inhalación, digo, oye, la zona primera de referencia es la zona de soporte menor. Y fijaros, ¿dónde se cae? A un mínimo que está visitando máximos previos, que es justo lo que planteo aquí. Mínimo, que esto se vaya a zona de mínimos que está visitando máximos previos, es decir, concepto de soporte menor. Bien, y a partir de aquí, cosas importantes son esta vela y son esta vela. Esas dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque lo decíamos en el análisis creo, del RST de la semana pasada. Le decíamos en el análisis del DAS, esto y esto son sendos arranques alcistas negados. Y la negación de un escape alcista suele ser bajista. Lo más normal en ese caso es que termine rompiendo por la parte de abajo. Y eso es justo lo que está ocurriendo, está rompiendo por la parte de abajo. De hecho, del último impulso alcista, que vuelvo a hacer lo mismo que me decía Manu, ahí, de este último impulso alcista, ¿cuánto ha eliminado? Anda, pues ya ha eliminado el 110%, podríamos decir, ¿no? Bien, pues de este 110%, lo que va a ocurrir, lo que suele ocurrir en estos casos es, bueno, no sé si tendrá un poquito más de continuidad bajista, luego vamos a ver un arranque, y este es muy importante, vamos a ver, este es muy peligroso, mejor dicho, más que importante. ¿Por qué? Porque este arranque, normalmente, este rebote, se suele meter por encima de esta zona de soporte. Y como los inversores tienen efecto memoria de que esto tiene una subida importante, muy importante desde hace tiempo, piensan en aquello de, uy, ya ha acabado lo peor, es que ya ha caído mucho. Y sin embargo, normalmente esto no es más que una inhalación, no es más que la primera inhalación de una posible etapa 4. De posible etapa 4. Entonces, aquí la gente, mucha gente, cuando comienza a arrancar, como tiene precios más bajos, oye, es que la cogí, ha caído hasta 15.000. Sobre todo si hay algún número exacto, bueno, ya, entonces ya la gente se vuelve loca. 15.100 y está subiendo. Anda, pues estuvo hace poco en 15.600. Nada, esto va a continuar su camino alcista. Cuidado,
cuidado, porque estamos en comienzo de inhalación en semanal, ¿vale? Entonces, este es un poco el escenario que veo para los próximos días, semanas en el DAX y veremos a ver si se va cumpliendo. Ahora, que ya me enrollo mucho. Julio, Manu, ¿algo de comentar, añadir, variar? No. Yo una cosa solo. En el Venga. semanal, ¿Mm? lo que comentamos muchas veces de tras 3 grandes velas sólidas nos salimos. Sí. Entonces, digamos que antes del giro ya hubiésemos salido nosotros. Ajá. Esta es la 1. Esta es la 2. Y esta es la 3. Una de las preguntas habituales que nos hacen a este concepto, perdona Manu, es si tienen que ser seguidas. Tienen que ser 1, 2 y 3. No, pueden ser alternas. Fijaos que aquí hay 2 por el medio, ¿lo veis? No, son 3 grandes velas sólidas y normalmente la tercera nos vamos. ¿Y la otra es, en el IBEX comentabas zonas objetivo, sí, que al final son los máximos o mínimos relevantes, los gaps. Y en este caso, lo que sería en el DAX y en el Eurostoxx, sería la congestión. Congestión, vale. Sí, aquí, ¿eh? No, en el semanal estaba. En el semanal, las mechas que tenemos, si miras a la izquierda, tenés una congestión de aperturas y cierres de 5 velas. No, lo que es el último máximo de esta semana. Hace 2 semanas. No, de hace 2 semanas, si miras a la izquierda, donde te pone topping tail, tendrías a la izquierda la congestión. Vale, no lo estaba viendo. Vale. Sí, aquí. Exacto. Toda esa zona de arriba, al final tenemos ahí pues aperturas y cierres de 5 velas. Entonces, como que nosotros ya hubiésemos salido hace 2 o 3 semanas. Sí, está claro. Está claro, por los conceptos estos que acabamos de comentar. Bueno, pues está. Y ojo, que en ocasiones ese criterio nos evita coger más subidas que puedan ocurrir, sin duda alguna. No creáis que nosotros nunca vendemos en el máximo, jamás. Eso es rarísimo, vamos. Pero sí solemos vender en el tercio superior de cada impulso, por los detalles que nos va dejando el precio. No es que adivinemos nada, ¿no? Simplemente leemos, que es lo que intentamos mostrar a través de estos vídeos de resumen semanal de trading y que poco a poco la gente vaya cogiendo estos conceptos. Vale, venga, dicho esto, quitamos pantalla porque vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado. Os damos gracias de antemano porque siempre nos solicitáis unas cuantas y eso demuestra que por lo menos que hay interés y que aportamos valor, ¿no? Manu, empezamos con Artificial, es la primera que nos pide desde Twitter, invirtiendo en bolsa, nos pide Artificial para el análisis, pero de una situación general, no es que esté dentro ni que quiera salir ni cosas de estas. Vale. A ver, se escucha un poco como tipo robot. Ahora, ¿sí? en el último comentario. Sí, tipo robot. Julio, ¿tú también me escuchas tipo robot? Sí, se te ha como acoplado el micro o algo. Vale, pues no sé qué decir. Vamos a ver si se va de la misma manera que vino, porque no tengo ni idea. Vale, bueno, voy a empezar. Habías comentado Artificial. No tienes la pantalla compartida. O sea, ¿no? Tienes la barra de herramientas nada más. Vale, voy a ver si... es que solo... Ahí, si pongo esto, voy a probar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues en semanal Artificial lo tenemos ya en una etapa 2. Llegó hace unas semanas, mira, 1, 2 y 3 grandes velas sólidas, llegando a zonas de objetivo. O sea, para mí ya era la salida hace un par de semanas, llegando a toda esta zona. Aquí tendríamos un poco blast, irse a apoyar a la media de 200 y a partir de ahí el arranque en la superación de los 0,16. Desde entonces ahí el objetivo va a ser la zona 0,13 de nuevo. Pasa que como está un 53% de la media y mechitas por arriba, dudo que vaya a superar esta zona, los 0,1310. Encima también en los 0,1376 tendría objetivo. Entonces, si estuviese dentro, estaría bastante alerta más que nada por el tema de las mechas. Si nos vamos en el marco diario, tenemos una etapa 2, de las que decimos ya endeble, porque aquí ya empezamos a tener los mínimos relevantes juntitos y los máximos decrecientes y crecientes, por eso consideramos que está ya un poco así etapa 2 endeble. Ahora mismo, pues, hasta que no supere los 0,1310 no la veo, y con todas las pegas que he visto en el semanal, sinceramente no la veo ya para largos, porque la única opción que veo es que aquí hiciese el PC1,
pero ya tendríamos un doble máximo también. Entonces, esta parte le va a costar de superar y con esto, entonces, artificial, digamos que el timing ya no lo veo. Sería esperar un par de semanas a que se reestructurase en el semanal, la media de 20 se acerque y a partir de ahí miraría. Hasta entonces no lo veo más que por eso, por todas las resistencias que tiene a su izquierda, igual que en el diario. Veo más factible que a lo mejor esta semana pueda estar lateral y la semana siguiente ya veríamos, pero sería mejor para empezar la parte bajista en diario, que es lo que haría la inhalación aquí hacia la zona de los 0,10. Estoy mirando también el volumen. Vale, no, el volumen está bien, es lo que estaba mirando. Ese no hay problema. Vale, sí, no, comparto, la verdad. Bueno, aunque sí es verdad que en diario está en etapa 2 todavía, no me inspira mucha confianza. Además, la vela del viernes es bastante envolvente y de giro, ¿no? Así que es verdad que no la veo muy atractiva para ahora mismo, hasta que no consolide. La vela del viernes tiene más pinta de que nos deje un doble máximo, ¿no? Que Sí, otra cosa. sí, sin duda. De hecho la última vela verde parece ya casi también un fallo de ruptura, ¿no? Rompe, pero no tiene continuidad. Lo intenta el viernes, se cae. Yo vigilaría que no perdiera los mínimos de esa última gran vela sólida verde, ¿no? La del lunes, ¿no? Sí. Stop. Porque bueno, la pérdida de eso estaría dando el inicio de inhalación en semanal, ¿no? Sí, sin duda. Los 0, 11, 10, 11, 16. Sí. No dejaría perder. Venga, perfecto. La siguiente que nos pide, en este caso también invirtiendo en bolsa desde Twitter, pero coincide con una petición de un suscriptor nuestro también, es Soltec. Tanto para situación general como para, atención, nuestro Modesto nos dice, compró a 4.30 y vendió a 5.75. Y vendió a 5.75. Perfecto. Ahora está corrigiendo después de 5 velas verdes en semanal y un techo redondeado. Vale, a 4.30, la entrada, 4.30, déjame verla, a ver, comprime un poco ahí. Ah, sí, por ahí. Bueno, nada, claro, en la vela anterior, claro. Sí, y vendió en 5.75. Bueno, justo cerca al lado del objetivo, cuando hay rechazos, pues, sinceramente, enhorabuena, ¿qué quieres que te diga? Has cogido la exhalación tal y como aprendemos y además ahora, bueno, tiene una pinta, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista formativo, hay muchísimas cosas que decir aquí. Manu, adelante. Vale, bueno. Llegó a objetivo hace 4 o 5 semanas. 1, 2 y 3 grandes velas sólidas. Llegando a objetivo, me salgo y ya está, y no pierdo el tiempo. Aunque al final son 4 semanas que dejo de mover el dinero o lo que sea. Al final esa es la filosofía. Ahora tocaría la inhalación, después de 1, 2, 3 mechas, que es lo que comentabas también al principio. En 4 velas, si hay 3 mechas por arriba, ojo. Ahora mismo empezaría la inhalación. Primera zona de soporte va a ser la zona de los 5 euros, que entonces ya sea cuando llegaría a la media de 20. Lo que pasa es que cuando llegue, la pega que le veo, aunque haga el retest, haga un fallo y aquí no se incorpore, al final esto puede ser un mes. El problema que le veo es la tremenda resistencia que va a tener en esta zona de los 5,90 aproximadamente, porque al final tenemos este techo redondeado. Entonces ya, digamos que para la siguiente vez que me incorporaría para largos, esperaría la superación de los 5,90 y cuando se dé, veremos. En el diario veníamos de una etapa 2, etapa 3 tendríamos aquí con un techo redondeado y las pegas o lo bueno que tienen los techos redondeados es que vayan a visitar el origen del movimiento. Así que la veo prácticamente cayendo al gap de los 4,70. El viernes entró en etapa 2 al perder En los etapa 2 máximos mínimos relevantes. ¿Sí? Etapa 4. Sí. Que no he dicho etapa 4. Vale. Perdón. 2. Vale. Al perder estos 2 mínimos relevantes, en este caso 3, el viernes pasó a una etapa 4, con techo redondeado, lo que veo es un movimiento fluido hacia la zona de los 4,70. Puede ser que pase lo que has comentado, no sé en qué valor, que haga esa especie de rebote a tocar aquí y luego se vaya a caer así. Correcto. Ese Ese es el principal riesgo. Perfecto. Nada, está clarísimo, ¿no? Este techo redondeado es de manual, ¿no? Fijaros también cómo tiene incluso hasta un patrón isla, Manu. Lo ves ahí a la derecha. Sí, Márcaselo para
un patrón isla, eso es fin de movimiento, cuidado. Eso es un aviso muy claro, ¿no? De que se va a dar la vuelta. Solo un matiz formativo respecto a las 3 velas sólidas, grandes velas sólidas en semanal. Claro, ¿qué son 3 grandes velas sólidas? ¿A qué llamamos grandes velas sólidas? Son grandes velas, son de tamaño, que son importantes y que apenas tienen mechas por arriba y por abajo, apenas. Claro, dices tú la última, la tercera que nos marca Manu, esa, fijaros, cuando estaba en su máximo esplendor, era una gran vela sólida. Lo que pasa es que ahí ya empezó la inhalación. ¿Ok? Entonces, cuando tengas 1, 2 y 3, a la tercera, sean continuas o alternas, me da igual, normalmente estás muy cerca del fin de movimiento. Ya te digo, no vas a vender en el máximo, no, es que esto no funciona así, no somos, no sé, adivinos, no. ¿Vale? Entonces, es importante ese concepto porque, claro, ahora tú ves la tercera vela, márcasela la tercera vela, por favor, para que sepan de qué estoy hablando. Tú ves la tercera gran vela ahí y eso no es a cierre de vela no es una gran vela sólida porque tiene mucha mecha. El concepto de gran vela sólida es que es muy grande y que no tiene mechas por arriba ni por abajo, o las tiene muy pequeñitas. En ese caso ya la tiene muy grande. Por eso, una mecha enorme ahí por la parte de arriba. Por eso lo importante es cuando tú veas la tercera formada. Es el momento de probablemente salte de ahí porque estarás muy cerca del máximo, de esa exhalación, de ese movimiento. Vale, pues Soltec yo creo que lo dejamos finiquitado. Nos vamos a ver Jonathan, un nuevo suscriptor que tenemos. Jonathan, vamos a ver las tuyas. Vamos a ver OHLA, es la primera, nos la pide para un análisis de situación general. OHLA, ahí está. Bueno. ¿Qué ha pasado, bro? Vale. Bueno, Esto, no tiene... Vale. De momento esta semana, por lo que veo, ha llegado a un objetivo, los 0,60, 21%. A veremos si tiene continuidad hacia los 0,6420 o empieza la inhalación. En principio debería tener continuidad hacia los 0,6420. Si nos vamos al diario, vale, típico Blas de cruzarse medias por debajo de la media de 200, lo supera. Lo suyo es como ha llegado a objetivo, tal vez lo que vaya a hacer ahora es hago una pequeña inhalación hacia la media de 200 soporte que hay al final en esta zona. Dejarlo marcado. Al final en esta zona. Y a partir de ahí buscaría el patrón de compra 1 donde se apoyase para el siguiente objetivo ya la zona de los 0,6415. Sí. Es lo que veo. Entonces yo creo que esta semana lo que va a hacer es eso, apoyarse en una zona de soporte menor y a partir de ahí buscar el patrón de compra 1 para irse a buscar los 0,6420. Ese sería, digamos, un poco el objetivo final. Encima en el semanal, déjame ver un poco, copiar. Aquí tendríamos otro y a ver si así. Sí, más o menos. Está claro que lo irás apuntando en los mínimos y máximos. Aquí en este caso no tenemos, pero más o menos sí. Lo veo así. Esta semana apoyándose para ir a atacar a los 0,6415. Sí. ¿Te creerías una ruptura mañana, el lunes? O sea, que esto se fuese directo. Sí. No. A ver, a un 9% después de 2 grandes velas que tenemos. No, y habiendo llegado a objetivo el viernes, la verdad que no creo. O sea, un caso, el típico hueco novato podría darse que es que abriese, por ejemplo, en la 0,61, por ejemplo, para hacer la inhalación y a partir de ahí irse a buscar los 0,6420. Sí, yo creo que vaya directo, no creo. Y si se va, pues desde nuestra forma de operar, si no estamos dentro, mala suerte. Sí, exacto. Si OHL la semana que viene comienza y rompe la resistencia actual, hay mucha gente que piensa que cuando se rompe resistencias hay que comprar. No siempre. Sobre todo por el concepto de corredor cansado que explicamos muchas veces, ¿no? Entonces, en este caso, una ruptura ahí, yo la verdad que no estaría muy a gusto comprando a un 9%, no, 9 no más, porque todavía sería un poco más arriba. Bueno, también la media subiría, pero bueno, en torno a un 9% por encima de la media de 20. No estaría de acuerdo. Aunque el movimiento posterior es ese que comenta Manu, está claro. Retorno hacia la probablemente media de 200, cerca de la media de 200 y desde ahí arranque hacia el objetivo marcado. Es decir, esto se resume en una sola frase. Acción interesante, pero de timing le falta un poco. Venga, esto en cuanto a OHLA, nos vamos a Mittal, MTS.
MTS, también lo pide Jonathan. Ahí la tienes. Vamos a ver cómo está. Mittal. Mittal. Voy a aprovechar esto. A ver. Uy, porque... Ah, vale, que está. Aquí lo tengo marcado en. Estas de. Igual que antes, que no era como un mínimo. Vamos a ver, pues lo limpio. Esto ya hace tiempo que no la vemos. Vale, vamos a ver. Por una parte vemos que ArcelorMittal ya está en una etapa 2, cerca de lo que será la zona de resistencia, que van a ser los 31 euros. Vale. Vamos a ver, por impulsos. Copiar línea. Sí, encima 31, así que ahora ha empezado lo que sería la inhalación, por cómo empieza hacia el fallo de patrón de compra 1 que tenemos la semana pasada. Entonces, esta semana ha hecho la inhalación, no ha consumido más de un 50%, ha consumido como un 30-40% del cuerpo de la vela anterior, así que eso digamos que está en el límite que podría tener continuidad alcista esta semana. A veremos, o bajar un poco hacia la zona de los 26, a veremos en el diario, antes de ir a buscar los 31. Si nos vamos en el diario, tenemos una etapa 3. Al final está cortando la media de 20 sesiones, ya la tenemos bajista. Con la vela del viernes, jueves y miércoles tenemos una topping tail. Entonces esto para mí tiene toda la pinta de que esta semana se vaya a buscar la zona de el soporte mayor, que son un 26.80. Y a partir de ahí veríamos qué hace. Entonces esta semana la veo bajista yéndose a buscar los 26.80. Si lo hace 26.80 esta semana, tendríamos una topping tail. Y si tiene una topping tail es para que caiga más. Así que vamos a ver por proporción. Pierlina no lo marca mucho. Al final va a ser 26.20 más o menos. Seguramente hasta dentro de 2 semanas no interesará. Más que nada por eso, porque si esta semana la veo bajista, nos hace una topping tail, la semana siguiente debería tener continuidad bajista, así que la veo 2 semanas bajando hasta la zona de los 26 euros. Y a partir de ahí ya miraría para posiciones entonces alcistas hacia los 31, pero por timing y tal, estas 2 semanas digamos que esperaría. Perfecto. Vale, eso en cuanto a Mittal. Nos vamos a la siguiente, que nos la pide también otro suscriptor, José Olive. Empieza por ENCE. ENCE. Vamos a ver cómo está ENCE. Vale. Vale, voy a limpiar esto. Ya no sé ni la última vez que se analizó. Un rechazo. A ver, vamos a ver. Me marco las zonas 2 y 3. Vale. Ahora mismo estaría, a ver, o en una etapa 3, o bien realmente esto fue una etapa 4 al perder todos estos mínimos, y aquí habría empezado la etapa 1 con el acunamiento. Estaría, digamos, yo estaría ahora ya más decantado por la etapa 1 y que esto sería un patrón 1, 2, 3 o 4. A ver, hace 2 o 3 semanas llegó a zonas objetivos, al final son estas resistencias que tenemos de 3.72 a 3.82. Ha empezado la inhalación y como es un patrón 1, 2, 3, no dejaría perder para nada el mínimo de esta semana, los 3.48, porque si lo pierde, al final, al ser una gran vela sólida, puede tener esa, digamos que la parte débil de la gran vela sólida es que tiene un movimiento fluido, por tanto podría caer hacia la zona de los 3.13, a ver en el diario. Si nos vamos al diario, etapa 2, con una gran vela sólida que rompe todos los máximos anteriores y está empezando a hacer la inhalación hacia la media de 20. Aún podría considerarse un patrón que es en la semana 1, 2, 3, 4, porque ha consumido solo de esta gran vela sólida un 30% aproximadamente o 40%. Para mí está ahora mismo en el límite. Si pierde los 3.48.4 la veo cayendo hacia la media de 200 en los 3.17. Entonces, si no tiene continuidad, porque el viernes nos dio un patrón de compra 1 para incorporarnos cerca de la media y todo esto, para ir a buscar máximos, si el lunes no tiene esa continuidad o se está dentro, para mí yo pondría el stop en los 3.48
Y si pierde, pues se pierde porque tiene toda la pinta de caer hacia los 3.20. Yo en esos casos... Sí, Julio, dile. Yo solamente comenté una cosa, una curiosidad. Aquí vemos tanto en semanal como en diario el patrón Black en sus dos Es verdad. concepciones típicas, ¿no? En semanal, primero, supera con la gran vela sólida la media de 200, luego no, la primera vela. Luego se apoya en ella. No, te hablo de la semana 1. Semana 1. Sí, semana 1. Al otro lado, por la derecha. Hace 10 velas. Vale. Es ahí. Vale. No, la anterior. Vale, Esa. sí, esta, vale, que no le vea, vale. Supera Ahí. media 200, se apoya en ella, ¿vale? Y arranca. Y en diario, media 200 plana, con varios toques. Cuando la supera, ahí. Y en diario, media 200 plana, con varios toques. Una vez que la supera, movimiento explosivo, ¿no? O sea, coincide, aparte de lo que sería el alineamiento, ¿no?, de los marcos temporales, ¿no? Semanal sería lo que sería el inicio, la etapa 1, el arranque hacia la etapa 2, ¿no? Sí. Perfecto. Venga, sí quería comentar respecto a ENCE, que es verdad que este último día ha hecho un patrón de compra 1, ha ejecutado un patrón de compra 1, pero acordaros que las acciones no viven en un océano aislado, ¿no? Viven en un ecosistema. Y si te da un patrón de compra 1 el día que a lo mejor se está comenzando una inhalación en su índice de referencia, pues tienes más posibilidades de que ese patrón de compra 1 te dé fallo. Venga, también José nos pide Amadeus. Vamos a ver Amadeus cómo está. Voy a ver por si sirve, más que nada, ¿vale? Ya Sí. veremos si se da. Copiar. Al perder el mínimo por proporción nos debe dar esa zona. Veremos Déjalo ahí, así lo vemos la próxima vez que la analicemos. ¿Cuál habías dicho? Amadeus. Vale. Amadeus ya estaría en una etapa 2, al superar todos estos máximos. Llega a zona de resistencia, que tenemos aquí. Empieza la inhalación. Ahora mismo lo que podría hacer es el acunamiento con esta mecha que tenemos de esta semana. Pero por cómo empieza, lo que considero es que Amadeus vaya a hacer un retest. Que suba, por ejemplo, hasta aquí, baje y a partir de ahí esa sería la semana buena para incorporarse con objetivo la zona de los 65 euros. Si nos vamos al diario, tenemos que está ya en una etapa 4 al perder estos dos mínimos relevantes. Empieza la inhalación a buscar lo que sería ahora la resistencia menor. Tiene toda la pinta por la vela del viernes que lo que nos va a hacer es el acunamiento, es decir, que estemos en la fase, lo que nosotros conocemos como el patrón de fase de transición C. Y lo que buscaría entonces son para cortos, es decir, el momento que pierda esto, la vela del viernes, el mínimo, es cierto que tiene un gap y tal, pero la veo cayendo por lo que tengo. O sea, no me cuadra el semanal con el diario. La veo en el diario yéndose hacia la media de 200, hacia los 50 No, euros y medio, ¿no? Manu, quizás no te cuadre porque lo previsible en esta etapa 4 es que este primer patrón de venta 1 dé fallo, por cómo ha arrancado la inhalación. Tienes razón, que vaya así, suba y luego ya sí que haga esto. Esto sí que cuadraría, entonces. Que a principio de semana la veamos con un poquito de caída y a partir del miércoles se reestructure hacia la media de 20 sesiones y resistencia menor que teníamos aquí, esta zona de congestión que tenemos aquí. Y del viernes termine aquí. Esto nos haría que la vela semanal estuviese alcista, hubiese hecho este recorrido y a partir de la semana siguiente empezase el movimiento bajista, que sería la inhalación para el retest. No sé, ¿Vale? yo no lo veo tan así. Yo creo que los mínimos que ha hecho el miércoles, si tenemos fallo de patrón de venta 1, esos mínimos no deberían de perderse. Esa zona. Fíjate que hay... es que es difícil de analizar porque hay doble enfoque. Claro. Si hace eso que comenta Julio, que viendo cómo ha arrancado la inhalación exhalación en diario, pues es muy probable. La segunda flecha que tienes marcada iría más arriba. Esa. Eso.
iría más arriba, porque es fallo de patrón de venta 1. Pero es Claro. que a su vez, si vamos en semanal, el arranque bajista es con una GVS y por lo tanto ese movimiento sí que encajaría en semanal. Entonces es ahí como alinearíamos ambos marcos temporales. Es decir, caería en diario, esa flechita pequeña, subiría por encima del máximo de la vela del viernes hacia arriba y luego sí que podría arrancar hacia abajo. Es más o menos ese enfoque, ¿no, Julio? Sí, yo creo que eso también me cuadra un poco con la bottom tail que nos ha dejado un semanal, ¿no? Claro, Ahí, claro. bueno, sí, que no sea que este patrón de compra uno que den semanal, primero no sea bueno, que haga un retest, pero bueno, que yo creo que los mínimos que nos ha dejado el miércoles en diario van a ser buenos, ¿no? Como mucho los retesteará, pero creo que no los perderá. En esta primera instancia no los perderá, desde luego. Bueno, también el grado de penetración en la vela previa de la bottom tail tampoco es que sea muy es grande, ni mucho menos, ¿no? Pero vale, sí, ese es un buen enfoque. Vale, esto en cuanto a Amadeus. Trader79 desde Twitter nos pide para salir, cuidado, para salir Endesa. Para salir, o sea, está dentro y quiere ver dónde podría salir o dónde pone la línea en el suelo, digamos, ¿no? Para mí ya dio la salida esta semana. Bueno, claro, no nos indica de dónde viene, pero bueno. Sí, vale. A ver, si no salió ya esta semana, cuando llegó a los 19.19, vamos a ver lo que la analizo en todo y luego ya vemos. Ahora mismo lo que tendría no ha consumido, está en ese justo límite para consumir al menos el 40, el 50%, que sería a partir de la media de 200. Entonces puede ser que esta semana no caiga más. A veremos, está justo en el límite. La media 20 ya está alcista y en caso de caer tiene una gran zona de soporte en la zona de los 18 euros. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2 con las medias juntas. Esto imagino que lo diríamos la semana pasada, o saldría o algo, con la media junta, movimiento explosivo, 19.20 era la salida. Encima nos hace la vela reversión que tenemos el lunes 20 de febrero, o sea, este lunes ha sido. Empieza la inhalación con un hueco novato que tendríamos aquí, llegando a la zona soporte. Conforme empieza, tiene que hacer el fallo de patrón de compra 1 que tuvimos este viernes. Y entonces lo que haría ahora mismo es, si estoy dentro y no he salido, voy a ver, es un 1%, al final esto es el margen, pondría el stop en los 18.24 y si no ha salido, es que no la veo, si superas los 19.20, que es los 19.32, el siguiente zona objetivo va a ser los 20 euros. Entonces, digamos que la salida la haría en los 20 euros. Si no me saltase el stop de los 18.24. Más que nada, por eso, pues si hace el retest, aguanta esta zona y de ahí se va a buscarlo a la zona de los 20 euros. Más que nada porque aquí no ha consumido más de un 50%, está justo en ese límite y puede ser que al final tengamos pues como una especie de patrón 2-3. No es ideal ni perfecto, pero pues si tuviese esa continuación está ahí. Y si no, pues el stop en los 18.24. 18-24. Yo quizás lo bajaría un poquito más en este caso, porque muy cerca hay una zona de congestión tremenda, exactamente, y hay un céntimo por debajo de ese. En este caso, quizás lo bajaría. Cuando hay zonas de soporte muy cercanas y la segunda, la más perjudicial, podríamos decir, es muy potente, quizás merece la pena tenerlo ahí por si, bueno, porque hay veces que hace algún tipo de movimiento volátil y te saca y se va en la dirección que tú esperas, ¿no? Entonces, como de 18.24 a 17.99 el porcentaje es ridículo, pues creo que sería un poco más acertado ahí. Pero bueno, bien, por lo demás, bien. Lo veo igual. Endesa. Venga, seguimos con la siguiente. Nos quedan ya 4. También Trader79 nos pide Mafre. Vamos a ver Mafre. Mira, abre lo que hay a la izquierda, pero ha llegado esta semana objetivo. 1, 2, 3, 4 velas alcistas. Así que. Y la siguiente zona va a ser los 2.042. Así que para mí estaría muy atento para salir. Voy a marcar esta, la voy a poner aquí arriba al final, los 2.04. Y la siguiente zona va a ser aquí
en los 2.12. Si nos vamos al diario, tenemos el patrón de ruptura de continuación alcista que tuvimos esta semana, que ha tenido continuidad, llega a objetivo. Si no, 4, conforme está de tal vez pueda hacer este movimiento de apoyarse en lo que sería soporte menor e irse a buscar los 2.04. Tal vez, o sea, si tiene continuidad, para mí la salida es que ya está. O sea, 2.02, 2.04 iría a buscarlo. Si no, lo que puede hacer esta semana es esto, pero teniendo en cuenta que ya está muy extendido, muy vertical en el semanal. Sí, yo en diario le veo que el arranque actual lleva 2 velas sólidas, por lo tanto no me extrañaría que pudiera haber una tercera. Si hay esa tercera y llega a esos 2.04 que comentas ahí, pues sí que sería un buen momento de salida a la espera de la inhalación que vendrá, no dudéis que vendrá. Vale, Mafre, salir entonces tal que así. Vamos, nos quedan ya tan solo 3, de las cuales son 2 del mercado español y 1 del mercado alemán. Luis está dentro, es un suscriptor, está dentro y nos pide de óleo. Un clásico que nos soléis pedir bastante. De óleo está dentro, ¿eh? Y nos pide, bueno, no, eso, que está dentro. Ah, y que el lunes presenta resultados. Con resultados nosotros, pase lo que pase, preferimos estar fuera. Sí, es un matiz Aunque nos importante. perdamos un 20% arriba, pero Sí. al menos si hay para abajo un 20% de pérdida, nos aseguramos no tener esa pérdida. Porque al final, como Es un vamos matiz con importante. stocks, Sí, es un matiz importante. Nosotros intentamos evitar estar, especialmente las acciones americanas, que suelen ser mucho más volátiles, intentamos evitar estar en los valores cuando se presentan resultados, porque es un poco más lotería que otra cosa, ¿no? Venga, vamos a ver cómo se encuentra, porque en semanal tiene cosas interesantes ya de ver ahí. a ver, hace un par de semanas ya llegó a objetivo, los 0.27. Sí que es cierto que hemos visto lo peor con este doble mínimo. Cosas que nos gustan, 1, 2, 3 y 4 mechitas en 5 velas. Voy a dejarlo limpio para que se vea mejor. Mantengo lo dicho, no sé si la semana pasada o anterior, que no dejaría perder los 0.26, porque si pierde los 0.26, mínimo a los 0.24 cae. O incluso que pueda caer incluso a los 0.22, porque al final esto es una etapa 1, lo que tenemos aquí. Entonces puede visitar incluso la media 200 en los 0.2280. Si nos vamos al marco diario, tenemos una cosa que no me gusta, desde el lado alcista comentaré. A ver, esto de aquí, que son las medidas juntas y tal, cuando hace una exhalación hacia la media de 200, si no lo termina superando, lo que nos tendrá es un movimiento potente bajista. Entonces, tenemos aquí una exhalación llegando a objetivo. Aquí en diario es una exhalación con máximos mínimos crecientes llegando a la media de 200. Yo en este caso, cuando llega aquí, me hubiese salido, porque si no puedo con esto, normalmente va a venir un movimiento potente bajista. Así que no sé qué va a poder pasar en resultados, pero la veo cayendo en los 0.26 y yéndose prácticamente a los 0.24 como mínimo. O sea, si no hubiesen resultados, yo la veo en los 0.24, ¿eh? Sí, ese es un riesgo importante, ¿no? Bueno, independientemente de lo que pueda ocurrir con la presentación de resultados, si pierde 0.26, técnicamente, cuidado porque tiene ese recorrido bajista. Vamos a las dos últimas. Desde Twitter, es la hora, nos pide Robbie, Laboratorios. Vale. Exhalación ha hecho una especie de vela de reversión esta semana. Veremos en el diario si tiene continuidad o no. En el diario, conforme empezó, voy a ponerlo para que se vea mejor. El miércoles 8 de febrero, la inhalación, consideramos fallo de patrón de compra 1, que es lo que tenemos aquí, y el patrón de compra 1 nos lo dio el lunes 20 de enero. Abre por encima de resistencia, esto se vería mejor en el marco horario. Y ahora lo que he hecho es una inhalación, apoyándose justo en el gap que teníamos aquí. Entonces sigue alcista, lo que buscaría es un patrón de compra 1.
por cómo empieza debe dar fallo, más o menos aquí, y a partir de ese momento sería cuando miraría incorporarme. Entonces a finales de semana a lo mejor nos da ese patrón de compra 1 bueno para irse a buscar el siguiente objetivo, que va a ser los 45-25. Es lo que veo, más que nada porque, aunque sí que es cierto que es una vela de reversión, no ha tenido penetración en la vela anterior, se ha apoyado, la media de 200 está actuando como zona de soporte, entonces incluso máximos, o sea, no tenemos lo de la D2, aquí tampoco, voy a marcarlo para que se vea mejor, aquí tendría apertura 7, a ver, 6.40 y aquí, no. Sí que es verdad que esto va disminuyendo, así que tendría mucho cuidado. Sí que considero el retest y a partir de ahí miré a ver si vale la pena entonces el patrón de compra 1 o no. Teniendo claro el objetivo, primero 43.80 y luego el gap que tenemos aquí en los 45.20. Pero lo que no me termina de gustar lo de la D2. Entonces, puede ser que en el mínimo, en el semanal, si pierde el mínimo de la vela de esta semana, que esos 40.53, creo que son, no 40.40, es para tener continuidad bajista. Así que stop en los 40.40 los pondría, porque si los pierdes sí que es verdad que 39.50 y ya veremos si es para caer un poco más hacia la zona de los 37.20. Está justo en lo que dices tú muchas veces del anteto, puede ir a un lado u otro, estaría muy atento para cuando haga este movimiento. Sí, está claro que la vela de esta semana es una vela de potente reversión, ¿no? Aunque no ha tenido penetración en la vela previa y tal, parece que, bueno, puede sufrir de momento un poco en los próximos días desde el punto de vista alcista. Y luego también, esto era un patrón 1, 2, 3, que cuando no funciona, o sea, no supera los máximos, ahora mismo lo que tendríamos es una top Intel encubierta, rechazo a la superación, así que los 39.50 los veo esta semana. Sí, puede ser, sí. Venga, vamos a finalizar con una acción alemana que es VAR, como el VAR del fútbol, VAR1, no, con V, VAR1, VAR1, pon un 1 ahora, después de la R. Vale, y coge la alemana, la segunda. Esa. Ahí está. Nos la pide Juan, suscriptor Juan Pérez. Vamos a verlo. Vale, etapa 4 en el marco semanal. Bueno, esta semana no he hecho el patrón de venta 1, pero está justo ahí para esta semana. Debería de activar ese patrón de venta 1 en el semanal y la verdad que movimiento fluido a su izquierda mínimo hasta los 25.13. Y luego ya, si es un patrón de venta 1, es para incluso perder la zona de los 21.90. Son mínimos. A ver. Y la siguiente zona, sí, va a ser más o menos sobre esa zona. Si nos vamos al marco diario, venimos ya a una especie de techo redondeado con máximos decrecientes. Esperaría que hiciese lo que has comentado, no sé, en otros valores, que al final si pierde los 27.62, encima tendría 1, 2, 3, 4, sería la quinta vela bajista en el pullback. O sea, que lo pierda, se vaya a apoyar y a partir de ahí sí que sigue el movimiento bueno, primero los 26.52 y luego los 25.20. Esperaría un poco ese movimiento para incorporarme para posiciones bajistas. Hasta entonces esperaría. Entonces puede ser que tengamos que esperar una semana o a finales de esta semana que nos dé el patrón de venta. Bueno. Vale, en ese caso nos estaría dando un patrón de venta 1 en semanal, cosa que ya había visto Juan, pues nos las pedía para posiciones cortas. Venga, pues con esto finalizamos el mercado. Un comentario simplemente. Dispara. ¿Y si ese patrón de venta 1 nos acaba dando fallo por cómo ha arrancado la inhalación? Sí, puedo hacerlo, desde luego, claro. La gran vela sólida en semanal de arranque. Ya tenemos la media de 20 aplanándose, 1, 2, 3, casi 4 cierres ahí un poco. Lo que pasa es que ese patrón de venta 1, claro, que vaya de donde está, casi 28, ahí a 25, es más de un 10%, o sea que hay cierto recorrido bajista, aún sabiendo que efectivamente lo más probable es que nos dé fallo ese patrón de venta 1. Ese patrón de venta 1 no consideráis que sería este, este de aquí. Ese sí, pero como ese está es el fallo y ahora que nos diese el patrón de venta 1.
como está lejos de la media, tampoco lo tenemos muy en cuenta, y entonces es el segundo, el que puede ser el bueno, entre comillas, en este caso, porcentualmente hablando, aunque no os va a dar fallo, claro, ¿no? Si pierde 27,62, yo sinceramente no pienso que se va a caer por debajo de 22, que es el origen de todo el impulso alcista. No, no, por cómo ha arrancado, lo más normal es que no sea así. Vale, pues con esto damos por finalizada el mercado local market y analizando, ya sabéis, todas las acciones que nos habéis pedido, los índices directores y nos saltamos al mercado USA. Nos saltamos al mercado USA, Julio, y empezamos por el análisis de los índices. Ya sabéis que vemos siempre por Standard & Poor's, Nasdaq y Russell. ¿Cómo lo ves, Julio? Bueno, empezamos por el SP500, como siempre. Entonces tenemos la etapa 1, ¿no? Ya la semana pasada comentábamos el tema de las 3 mechas, ¿no? Que nos sugerían, bueno, de que la inhalación tuviera más continuidad, ¿no? Y de hecho, bueno, esta semana arrancó con un hueco, bueno, y nos deja justamente lo que sería una gran vela sólida justo por encima de la media de 20, ¿no? Bueno, su primera zona de soporte, la zona de congestión encuentra aquí, bueno, en el rango, bueno, de momento no preocupante, ¿no? Lo que sería en la zona de 40-60. Y bueno, que nos sugiere de que al menos esta semana debieran de aparecer compradores, ¿no? Ya, ¿no? Si bien, bueno, el grado de inclinación de la inhalación ha sido en torno a 78, ya sabemos que más de un 78, en torno al 78-80%, nos sugiere que el primer patrón de compra 1 nos dé fallo, bueno, y que nos genera aquí quizás una zona de más consolidación antes de iniciar un nuevo impulso, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario veíamos que teníamos una etapa 2, bueno, aquí ya comentábamos a mitad de semana que ya teníamos claramente una etapa 3, y bueno, después de una etapa 3 lo lógico sería una etapa 4, ¿no? El viernes se acabó apoyando la media de 200, una buena zona para que intente un rebote, ¿vale? Esta es su primera zona de resistencia, lo tendríamos en torno a la zona de los 4060, y que ahí nos haga el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Un poco cuadraría con lo que hemos comentado en semanal y que luego nos venga nuevamente a la media de 200 y aquí nos haga un retest y quizás aquí sea ya el rebote bueno, ¿no? Un poco cuadraría con lo que hemos comentado aquí y salvar un poco la verticalidad, el grado de inclinación de esta inhalación, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, Nasdaq está un poco más fuerte, ¿no? Que los otros dos índices. Porque de momento la inhalación se ha quedado en torno a la zona del 40%, ¿no? Igualmente, bueno, teníamos las 3 mechas que nos sugerían de que la inhalación iba a ser más profunda, como efectivamente ha sido. Igualmente esta semana arrancó con un gap bajista y que luego ha tenido continuidad, ¿no? Se está parando en su zona de soporte menor de momento. Y bueno, igualmente, bueno, el grado de inclinación también ha sido de un 77%, bueno, también nos sugiere de que pueda tener más congestión aquí a la hora de iniciar un rebote. Y si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? El miércoles comentábamos que aún teníamos una etapa 2 un poco ahí en el límite, ¿no? Pero que lo normal sería que iniciara una etapa 3, como efectivamente ya tenemos, ¿no? Con la media de 20 bajistas y con ya 4 cierres por debajo de la media de 20. Pero bueno, el viernes, ya vemos, se apoyó en la media de 200, la zona de congestión aquí, y quizás el lunes, bueno, tengamos un intento de rebote, ¿no? Un intento de rebote dentro de una etapa 3, que lo normal es que no nos supere la zona del máximo relevante previo, ¿no? Y que luego de esta etapa 3 inicie una etapa 4, ¿no? ¿Vale? Dependiendo de cómo arranque, bueno, veremos si se nos queda en la zona de la media de 200 o si tiene más continuidad, ¿no? Y por último, el Russell, pues más de lo mismo, ¿no? Inició la inhalación, bueno, esta semana nos deja aquí una nueva gran vela sólida en una zona de congestión, la primera zona de soporte, ¿no? Zona de congestión, zona de soporte menor. Y bueno, dentro del rango del 40-60, ¿no? De momento, nada preocupante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, igualmente tenemos ya una etapa 3, ¿no? Una etapa 3, 4 cierres por debajo de la media de 20 y media de 20 ya girando a
claramente bajista, ¿no? Igualmente, bueno, el viernes nos dejó aquí una especie de bottom tail que nos sugiere de que el lunes podamos arrancar un pequeño rebote, ¿vale? Pero bueno, un pequeño rebote dentro de una etapa 3 que nos sugiere que posteriormente tengamos un nuevo patrón de venta 1 que nos dé inicio a la futura etapa 4, ¿no? Vemos como en el SP y el Nasdaq este apoyo del viernes lo hizo ya sobre la media de 200, aquí todavía le quedaría un poquito más de recorrido, ¿no? ¿Vale? Yo creo que, bueno, semana un poquito más de consolidación de este rango, ¿no? Antes de intentar un nuevo ataque alcista, ¿no? De lo que sería los inicios de esta etapa 2 que parece que quiere iniciar, ¿no? Vale, pues dentro de esta semana de consolidación nos piden 5 acciones. José, suscriptor, nos pide el análisis para situación general, de AMD. AMD para ver una visión global de cómo se encuentra. AMD. Bueno, pues AMD venía de una etapa 4 y ya tras el fallo de patrón de venta 1 ya tenemos una etapa 1, ¿no? Sí. Una etapa 1, bueno, y ahora estaría haciendo una consolidación tras la alineación en su zona de soporte menor, en la media de 200, bueno, valor interesante para vigilar, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Una etapa 2, en una etapa 2, etapa 3 ya, ¿no? Etapa 3, por proporcionar el impulso, también creo que ha llegado a objetivo, ¿no? Sí. Una etapa 3 con un primer patrón de venta 1, aquí nos dio el viernes. Bueno, yo creo que la zona del hueco esta debe actuar de zona de soporte, ¿no? Bueno, que se reestructure sobre esta zona y yo creo que la zona clave a futuro para posiciones alcistas será la superación de la zona de los 81-80, ¿no? Porque probablemente esta semana esto se convertirá en máximo relevante, ¿no? El martes, ¿no? Bueno, y por abajo yo creo que la zona del hueco es un poco la zona de soporte, ¿no? Mientras se mantenga en este rango, bueno, yo creo que habría que estar a la expectativa y por encima de la zona de 81-80, bueno, sería un buen momento. Además coincidirá con el patrón de compra 1 en semanal, ¿no? Tuviéramos un nuevo movimiento alcista, ¿no? Por debajo de 75 ya las cosas empezaría un poco a deteriorar para las posiciones alcistas, ¿no? Yo la veo para posiciones que va a caer hacia la zona 70 por el semanal en el fallo de ruptura, que no tiene esa continuidad. Entonces la veo yendo a lo que dices tú, pierde 75 y a buscar el gap que hay en la zona de los 70, más o menos. Sí, podría ser. Yo digo que mientras se mantenga en este rango, las posiciones alcistas están intactas, ¿no? Bueno, siempre que acabe superando por arriba, ¿no? La pérdida de los 75 ya la visión sería claramente otra. Muy bien, venga, siguiente. HPE. P de Pamplona, HPE. Aquel, ¿no? Que la comentamos la semana pasada, ¿no? También visión general. Sí, visión general, bueno, pues semanal, una zona aquí complicada, ¿no? La zona tiene 1, 2, 3, 4 toques, ¿no? Bueno, aquí sería lo que sería un fallo de ruptura, ¿no? Intentó aquí, no pudo y se vino abajo, ¿no? Normal, bueno, que esta semana nos deja una nueva gran vela sólida, como mínimo, pues que se venga a esta zona de aquí, ¿no? A la zona de los 15, también coincide con la zona de soporte menor, ¿vale? Pero en principio parece que tiene más continuidad bajista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, ya tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4, pérdida de la zona de los tres mínimos relevantes previos, una etapa 4, aunque bueno, puede iniciar una inhalación, pero sería bueno para ir a buscar el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Y que esto tuviera más continuidad, bueno, la zona que hemos comentado, la zona de los 15, incluso, bueno, la zona de los 14, 50, donde viene la media de 200 plana, ¿no? ¿Vale?
Un poco que nos hiciera esto y esto, ¿no? Un poco tal como yo la veo. Sí, comparto. QH, nos la pide Oscar para también una visión general. QH, vamos a ver qué pinta tiene esta acción del Nasdaq. QH. Bueno, Muchas mechas en diario. sí, pues tiene poco volumen. Una etapa 4, bastante vertical, bueno, pero ya nos ha dejado aquí lo que sería la formación de un suelo, ¿no? Con un doble mínimo, ¿vale? Y bueno, ya tiene 1, 2, 3, 4 cierres ahí por encima de la media de 20 que empieza a aplanarse. Bueno, yo creo que esta semana tendremos en la zona de un 88, zona de máximo relevante, bueno, que yo creo que será un poco la zona clave a superar a futuro, ¿no? Para empezar a considerar la opción de una futura etapa 2 en este valor, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues aquí vemos perfectamente la formación del suelo redondeado. Y bueno, como teníamos una etapa 2, aquí, bueno, aquí con un fallo de ruptura, ¿no? Aquí tenemos esta gran vela sólida este día, que no tiene continuidad y como se nos cae, ¿no? Se nos cae hasta dónde? Hacia la zona de soporte mayor, ¿no? El viernes nos dejó aquí una bottom tail, bueno, a ver qué continuidad tiene esto, ¿no? Evidentemente, esto salvo que os recupere la zona esta de aquí, ¿no? De 1,60, no sería interesante, ¿no? Pero efectivamente, para una posición larga con claridad, por encima de la zona de 1,88, ¿no? Pero bueno, Sí, yo la veo un poco tierna todavía, ¿no? sí, Como, sí, como todavía no solemos decir, ¿no? Todavía le falta un poquito. Bueno, Eh, quizá, bueno, un poco por matizar. Quizá la vela del viernes entró en etapa 4, la etapa 3 que teníamos, etapa 4, ¿no? Perder estos mínimos, lo superó, quizás pueda ser un check-out. ujú. Tengamos varios días aquí de reestructuración, la media de 20 casi no se ha llegado a poner en roja, se ha puesto mínimamente, consolide esta zona y por encima de 1,63 pueda tener movimiento alcista. Perfecto. Venga, siguiente. Iván nos pide Neptune. Neptune. Ahí la tienes. Bueno, etapa 4, ¿no? Etapa 4 en semanal, que sí, parece que quiere empezar a girar, ¿vale? Pero de momento, etapa 4, ¿no? Máximos y mínimos relevantes decrecientes. Y bueno, y hace 2 semanas que nos dio un nuevo patrón de venta 1, ¿no? De momento, solamente la vería para el lado corto, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Aquí inició lo que es la inhalación en semanal, una etapa 2, bueno, finalizó, etapa 3 y ya etapa 4, ¿no? Esta semana, ¿no? Etapa 4, ¿no? Y además cuidado porque, bueno, está un poco en la zona de soporte, ¿no? Por debajo de esta zona tiene movimiento fluido, ¿no? Un poco yo me cuadraría más con eso, ¿no? Que ahora, si acaso intentara una inhalación y para luego un siguiente patrón de venta 1 que sea el interesante para buscar posiciones cortas, ¿no? Y que se venga a esta zona, ¿no? Vale. Venga, las dos últimas. Empezamos por Inmode, INM, Inmode. Mode, ahí está. Bueno, la etapa 4, tremendo, ya tenemos aquí lo que sería una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, aquí, bueno, amagó ya con iniciar una etapa 2, pues no pudo, y bueno, de momento, mientras no supere esta zona, mantendríamos, ¿no? Lo que sería, bueno, yo creo que podríamos ya incluso hablar de etapa 2, ¿no? Una etapa 2 un poquito débil, ¿no? Pues los mínimos relevantes sí que son crecientes, ¿vale? Los máximos relevantes también, aunque tímidamente. Ujú. Yo creo que tiene que acabar de definirse, ¿no? Una etapa 2 muy, muy endeble, ¿no? Muy endeble. Y si nos vamos al diario, bueno, pues lo vemos aquí claramente, ¿no? Un valor que no tiene nada interesante de momento, ¿no? Además, lo que añadiría yo es que lo que veo son muchos gaps, ¿no? O sea, esto para operar Sí, es bastante difícil en ese sí, sentido. tiene bastante gas, sí. Pero un Sí. valor que no, que salvo que no supere la zona esta, pues no sería interesante, ¿no?
Sí, sí. Además tiene ese especie de shakeout alcista en semanal, la vela previa, la vela anterior en semanal y es un intento alcista que no ha tenido continuidad y eso, bueno, Bueno, y que suele se viene a la zona de soporte sí, mayor, vamos. a la zona de origen. Exacto, no parece muy atractiva inmóvil. La última, venga, cerramos el mercado americano a través de una petición a través del grupo Signal de Ángel SQ. SQ. Dice que ve etapa 4 en diario. Sí, bueno, SQ es una de las que tenemos en revisión de los valores asociados al mundo cripto. Y bueno, en semanal tenemos ya claramente una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 haciendo lo que sería la primera inhalación, bueno, la zona de soporte menor, y bueno, y esta semana mostrando una fuerza relativa interesante respecto al mercado, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, por eso lo tenemos en vigilancia, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario teníamos una etapa 3, incluso ya una etapa 4, ¿no? Ujú. Una etapa 4 que ya, ¿no? Bueno, yo creo que la zona clave, que bueno, nos aguante esta zona, ¿no? Esta zona donde nos ha dejado aquí este triple mínimo. Bueno, quizás todavía un poquito verde, ¿no? Consolidando, ¿no? Como todas las de este sector. Y que yo creo, bueno, habrá que vigilar por encima de esta zona, ¿no? Mientras se Pero, mantenga en este rango, bueno, yo creo que interesante por encima de 82,70, ¿no? pero ¿por qué hablamos de etapa 4? Yo le veo más una 3 Bueno, todavía. etapa 3, pero yo veo ya una futura etapa 4, ¿no? Vale, Que esto vale, nos vale. venga ya. Una etapa 4, bueno, que bien finalice si nos deja aquí, si se mantiene por esta zona, ¿no? Que nos deja aquí un doble mínimo, ¿no? Sí. Julio, haz la proporción de impulsos, porque creo que llega a la media de 200. O sea, cumpliría lo de la etapa 4 para luego y a partir de ahí sería cuando ya Incluso miraría. más. Mm. Sí. Miraría para Sí, esa zona. A partir de ahí así. sí. Vale. Muy bien. Venga, pues con esto lo damos por finalizado el mercado USA con un montón de análisis que nos habéis pedido, lo cual agradecemos como siempre. Y vamos a darle el paso a la siguiente sección, que en este caso ya sabéis que se llama criptomoneda. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver. A ver, vamos a ver si lo pongo aquí en pantalla. Ahí va. Aquí tenemos el Bitcoin ya en pantalla a ver que borro aquí esto, que no sé qué está saliendo ahí. Ahí está. Bueno, con la estructura habitual y su propio ciclo de vida habitual y todas estas cosas, porque los conceptos que aprendemos son válidos para cualquier producto financiero graficable, ¿no? Bueno, teníamos el concepto de que ya teníamos una etapa 1, como este suelo, que construyó entre estas dos grandes velas sólidas, una gran vela sólida bajista y una gran vela sólida alcista, eliminando el 100% de este último impulso alcista. Ahí hablábamos de una etapa 1. Y ahora, al eliminar dos máximos relevantes decrecientes, este y este, ya consideramos una etapa 2 en este marco temporal. Está claro que la zona clave, sin duda alguna, es esta de aquí, ¿no? Los 25.000, ¿no? Porque ya tiene un toque, dos toques, tres toques. Es la zona, sin duda, que tenemos que vigilar muy mucho, e incluso poner alarma, porque si la supera, pues bueno, tiene un muy buen recorrido alcista este producto, ¿no? Ahora mismo, ¿qué pasa? Que, bueno, pues que después de este arranque muy fuerte que va desde los 16.000 hasta los 24.000, pues ha tenido una consolidación, ha tenido un segundo arranque que no ha tenido continuidad. Así que, bueno, eso me genera algunas dudas de que todavía le va a quedar tiempo. ¿Cuál es una de las claves para saber cuándo es el momento adecuado? Bueno, cada vez que veáis una inhalación, si ahora esta inhalación se queda por encima de esta media de 200, que interesa cuando está más vertical, cuando esté más vertical, si se quedara por encima, podría ser un buen momento, podría ser un buen momento o una buena señal de que el siguiente movimiento va a ser el bueno. ¿Vale? Entonces, para eso, esta inhalación actual no debería caer por debajo de la media de 20 alcista. Y lo ideal sería que esta media cogiera un poco de más inclinación, porque ahora mismo estamos hablando de pues no sé, pero esto debe ser un 20%, un 17%. Un 17%, es poquísima. El concepto de acunamiento es más eficaz cuanto más se acerca la media de 20 al ángulo de 45 grados, 45-50 grados, es cuando se vuelve más eficaz ese concepto que aprendemos.
Vale, entonces, bueno, de momento la vela de esta semana ha perdido el 50% de la semana previa, está un poco en el límite y esperamos que no tenga mucha más, lo ideal, lo mejor dicho, lo ideal es que no tuviera mucha más continuidad. Diario, bueno, pues en diario había recuperado la estructura de etapa 2 alcista al ver cierres por encima del máximo anterior, pero fijaros que se ve claramente aquí un montón de mechas por arriba, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mechas por arriba seguidas. ¿Y eso qué quiere decir? Estos son intentos alcistas negados. Y fijaros que nosotros ya hablamos de 3 para darnos cuenta de que ese movimiento alcista está acabado, pues imaginaos si hay 6, ¿no? Lo más normal es que esto termine yéndose hacia abajo, que es lo que ha ocurrido, ni más ni menos, ¿no? Y ahora, pues bueno, de momento esta exhalación, esta inhalación, retorno del precio hacia la media de 20 no ha terminado, aunque entendemos que está próximo a su cierre, a su fin, porque ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 velas consecutivas. Ya sabéis que más de 5 es extraño. A partir de 5, pues lo más normal es que el ejército contrario ya gane alguna. De momento el ejército bajista está arrasando, pero lo más normal es que más pronto que tarde comience algún arranque alcista. No me gusta mucho cómo es el techo, porque no es techo en V, es techo en un poco redondeado, por lo tanto hay mucha gente enganchada en esta zona. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegue el precio, vamos a suponer que el precio se acerque a esta zona, va a haber una avalancha de órdenes de venta, sobre lo que forman las resistencias, ¿no? Por lo tanto, yo Bitcoin me mantendría al margen, siempre y cuando no hubiera un cierre por encima de los 25.200, por hablar de números redondos. ¿Vale? Mientras eso no ocurra, si eso ocurre, muy interesante, porque fijaros qué movimiento fluido tiene. Mientras eso no ocurra, pues me mantendría un poco al margen. Vamos a ver. ETH, es decir, en Ethereum, y un poco similar, ¿no? En semanal, pues ya tenemos el ciclo de vida también, finalizando esa etapa 1 y ahora ya incluso incipiente esa etapa 2. Todavía podríamos aquí, como no ha eliminado a cierre este máximo, quizás aquí está justo en el límite, podríamos decir, pero no está clara, entonces habría que esperar un cierre por encima de los 1720, déjame ver cuánto es este máximo, 1719 sería el máximo. Bueno, pues un cierre por encima de eso activaría el comienzo de la etapa 2 en este marco temporal, porque ya habrá eliminado 2 máximos relevantes decrecientes. Ya la media de 20 es alcista, pero también todavía tiene, fijaros, un grado de inclinación un poquito más grande que en Ethereum, que en Bitcoin, pero no todavía muy importante, debería ser un poquito más alta. Sí me gusta, bueno, las 3 medias juntas, bueno, pues es un concepto Blast que Julio nos explica muy bien en sus cursos y en el Signal, el grupo Signal, y desde aquí, bueno, puede tener un buen recorrido al alza, es un valor que puede ser interesante. Ahora mismo en diario, bueno, pues un poco escenario parecido al Bitcoin, muchas mechas por arriba, ¿lo veis? Cada vez que veáis eso, ¿qué significa? Bueno, pues casi fin de este movimiento actual, Y desde ahí está comenzando la inhalación. Una inhalación que ya ha puesto a la media de 20 bajista. Así que ya sabéis que nosotros para plantearnos posiciones alcistas, uno de los principales requisitos es que la media de 20 esté verde, esté alcista. Y esto en este caso todavía no está. Así que en este caso, pues lo mismo, un poco parecido. No estaría cómodo entrando en posiciones largas hasta no ver un cierre por encima de 1788. Quizás este de aquí sería un poco ya la confirmación de que la estructura se va a poner claramente alcista y desde ahí se puede ir para arriba porque tiene un movimiento importante, puesto que desde esta resistencia hasta el siguiente nivel estamos hablando de un 13%. Bien, este es el enfoque que vemos en el mercado Bitcoin y nos vamos a saltar ya a la última sesión, a la última parte de esta sesión del resumen semanal de trading número 118, que es el mundo Blast, el mundo Julio. Ya sabéis, acciones que van a ir, que tienen un buen aspecto para hacer Blast, explotar en los próximos días. Y Julio nos traslada a la plataforma pues una serie de acciones y de las cuales destaca pues 2, 3 o 4 las que él ve interesante en este resumen. Julio, todo tuyo. Buenas. Bueno, esta semana tengo aquí una lista en torno a unos 25 o 30 valores. Os voy a comentar así alguno que me parece interesante, ¿no? El primero de ellos es Tritium, que viene de una etapa 4 muy vertical, pero bueno, tengo aquí lo que sería la formación de un suelo redondeado, ¿no? Ya, con mínimos relevantes crecientes. Y bueno, lo que me llama la atención es esta gran vela sólida sin continuidad, ¿no? Gran vela sólida sin continuidad y que, bueno, que ha sido negada, ¿no? Con esta de aquí de la semana pasada, dejándonos lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Y ahora lo que sería un patrón 1, 2, 3, aquí ya justo por encima de la media de 20, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues vemos
perfectamente, ¿no? Lo que sería la formación de ese suelo redondeado. Y bueno, como por encima de la zona de 220, bueno, tendríamos un movimiento interesante, ¿no? Primero hasta la zona de 3, bueno, y luego que se venga aquí a la zona de congestión esta, que coincidirá con la media de 200, ¿no? En torno aquí a la zona de los 4, ¿no? Entonces, bueno, valor interesante si nos acaba cumpliendo, bueno, bien el patrón 1, 2, 3 en semanal, bueno, o bien el patrón de ruptura de continuación alcista en diario, ¿no? Entonces, bueno, interesante, ¿no? Otro que me parece interesante, bueno, un poco aquí lo que sería el patrón explosivo alcista, ¿no? Una caída muy vertical, ¿vale? Ya tenemos aquí una zona de un mínimo relevante y bueno, y esta semana que nos deja una bottom tail encubierta, ¿no? Que puede ser, bueno, el arranque de lo que sería la inhalación, a un 64% de la media, puede tener movimiento interesante, ¿no? Primera zona objetivo, máximo relevante previo, bueno, y luego ya nos iríamos hasta cotas más arriba, ¿no? Si nos vemos en diario, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Tenemos una etapa 1 amplia, bueno, incluso aquí una etapa 4, ¿vale? Que parece que pudiera estar ya finalizando, ¿no? Con esta gran vela sólida que ha hecho a la media de 20, media de 40 girarse alcista. Lo ideal sería que consolidara 2-3 días esta zona, que diera tiempo claramente a la media de 20 a girarse y que luego, bueno, tuviéramos un arranque, ¿no? Primero hasta la zona de los 2.10, ¿vale? Y luego, bueno, hasta la zona de los 4, ¿no? Tenemos este pequeño hueco, esta zona aquí un poquito de confluencia de velas, ¿no? Vale, y luego voy a comentar dos del mismo sector que me parecen interesantes, que hemos hablado muchas veces de ellas. La primera es TAL, ¿vale? TAL, bueno, en semanal vemos la formación de un amplísimo suelo redondeado, bueno, y como ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 y ahora estaría haciendo lo que sería el primer patrón de compra 1, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, ya hizo este primero aquí, bueno, por la verticalidad de la caída. Nos dio fallo, bueno, este sería el segundo, que sería el bueno, ¿no? Justo en la zona de soporte menor. Bueno, interesante, ¿no? Y bueno, en diario teníamos una etapa 4, ¿vale? Que nos ha finalizado con este doble mínimo y ya tenemos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, bueno, con una zona clara de soporte, ¿no? Esto, bueno, si no es por la rotura mínima que tuvo el viernes, se hubiera convertido en mínimo relevante ya esta zona, pero bueno, esta zona, una zona de soporte clara, pero la zona de entrada sería por encima de la zona de los 780, ¿no? Que ya tendríamos un movimiento bastante fluido y con idea de que, bueno, de continuar esta etapa 2 en semanal, ¿no? Y luego otro valor del mismo sector que también me parece interesante, este DUB, igual, ¿no? Venía de una etapa 4, ya tenemos una etapa 1, ¿no? Aquí la media de 20 está plana ya, bueno, y sería interesante si por encima de la zona de 1,70, ¿no? Si lo vemos en diario, igual, ¿no? Una etapa 4, finaliza con esta bottom tail encubierta, ¿vale? Lo que sería el fallo del patrón de venta 1, que es lo que esperaríamos ahora, y bueno, por encima de la zona de 1,70, tiene también un movimiento bastante interesante, ¿no? Vale. Y ya por último, otra que me parece interesante es Gener Holding, bien, una etapa 4, ¿vale? Aquí nos ha dejado la formación de un pequeño suelo redondeado, con un arranque con una gran vela sólida. Y aquí nos ha dejado una doble bottom tail, ¿no? Primero una bottom tail encubierta y esta semana otra, ¿no? Entonces, bueno, con un movimiento fluido hacia arriba y que bueno, que si dejaba de romper la zona de los 0,54 podía tener movimiento interesante, ¿no? Y es interesante por el movimiento que nos hizo el viernes, ¿no? El viernes esta vela fue roja claramente y acabó siendo una bottom tail, ¿vale? De casi un 7%, ¿no? Entonces, bueno, por encima de la zona de 0,54 puede tener un movimiento bastante fluido, que se venga simplemente a la zona de resistencia menor, estaríamos hablando de en torno a un 60%, ¿no? Entonces, bueno, valores, ya digo, para vigilar, pero lo que siempre comentamos, ¿no? Os dejo una lista amplia para que analicéis y seleccionéis los que más ajusten y ser riguroso con la estrategia, sobre todo en semanas como esta en las que el mercado está un poco dubitativo. ¿Vale? Bueno, pues poco más por mi parte.
Perfecto, Julio. Venga, pues aquí hemos comentado estas 4. Ya sabéis que en la plataforma os va a dejar un listado y sobre todo, lo más importante, son las que vamos a ir siguiendo a lo largo del día a día, tanto en el canal Signal como incluso a veces en el propio formativo, ¿no? Bueno, con esto damos por finalizado el resumen semanal número 118. Agradeceros bueno, las visitas, que cada vez son mayores. Y sabéis que podéis contactar con nosotros a través de los distintos canales de comunicación, muchas redes sociales, info@sigmentor.com, y que si queréis probar la plataforma tenéis una semana o incluso 2, nos da un poco igual, para que echéis un vistazo cómo trabajamos en el día a día, e incluso os damos acceso temporal a los grupos de WhatsApp, que es donde realmente en la semana se ve las aportaciones más que en la propia plataforma. Nada más, Julio, que tengas un buen fin de semana, lo que queda, ¿vale? Muy bien. Venga, cuidaros. Chao. Venga, hasta luego.